Cordial saludo. El día de hoy, continuando con los algoritmos de búsqueda local, vamos a ver en qué consisten los algoritmos genéticos para posteriormente presentar una pequeña aplicación de cómo implementar este tipo de algoritmos para resolver un problema práctico en el juego de las 8 reinas. Bueno, los algoritmos genéticos, a diferencia de los algoritmos que hemos visto anteriormente, como el algoritmo del hill climbing, en este algoritmo se generan nuevos estados a partir de la combinación de dos estados que ya tengamos. A esos estados que nosotros vamos a combinar para generar un nuevo estado los vamos a llamar estados padres, y a diferencia del algoritmo del hill climbing, en el cual nosotros modificábamos un estado para llegar a un estado nuevo, pues en este lo que vamos a tener es combinar dos estados para generar uno nuevo. Los algoritmos genéticos se basan en la teoría de la selección natural, en la cual los estados que tienen mejores características, que en este caso los vamos a llamar individuos, pues van a tener mayores probabilidades de sobrevivir y de crear una descendencia. En este algoritmo lo que se realiza es iniciar con un conjunto de estados. Un conjunto de estados generados de manera aleatoria. Vamos a considerar K elementos, K estados. Ese conjunto de estados lo vamos a llamar una población. Y cada estado pues va a ser un individuo de esta población. Estos estados nosotros los vamos a representar en una cadena en un vector que por lo general utiliza unos y ceros, pero también se puede utilizar otro tipo de dígitos diferentes a unos y ceros. A cada uno de esos estados que conforman nuestra población les vamos a asignar un valor de una función fitness o una función de aptitud. Los mejores estados pues van a tener un valor de esta función mucho mayor. Esos estados que tienen un valor de función fitness mayor, pues son los estados que están más próximos al estado que nosotros queremos encontrar. Bueno, los algoritmos genéticos son un proceso cíclico en el cual nosotros vamos a partir de una población inicial que nosotros ya habíamos mencionado, que son varios estados o varios individuos que se generan en un principio de manera aleatoria. A cada uno de esos estados le vamos a asignar un valor de función fitness o función de aptitud o función objetivo, y posteriormente vamos a seleccionar de esa población los elementos con base en una probabilidad que es directamente proporcional al valor de función que tenga. Entonces los seleccionamos y lo que hacemos es reproducirlos, hacer un cruce entre ellos para generar nuevos elementos. Esos nuevos elementos pueden verse sometidos a una mutación que ya más adelante vamos a ver en qué consiste. Con esa nueva población lo que hacemos es volver a iniciar todo el procedimiento. Aquí lo podemos ver en otra representación. Tenemos un conjunto de individuos, se seleccionan, cada uno de esos individuos tiene su valor de función. Los que tienen un valor de función pues mayores porque están más próximos al estado que nosotros queremos encontrar, se seleccionan con base en esa función fitness los que tienen mejores características, se reproducen, se puede, como ya lo decíamos, generar una mutación en esos hijos, en esas descendientes, y se crea una nueva población para volver a efectuar todo el procedimiento. La aplicación que vamos a exponer más adelante consiste en la programación de un algoritmo genético para poder resolver un problema que es el problema de las 8 reinas. Recordemos que el problema de las 8 reinas consiste en tener un tablero de ajedrez de 8×8 y la idea es ubicar las reinas de tal manera que ninguna se ataque con ninguna otra. Por ejemplo, en este caso, este tablero que tenemos aquí pues no es un tablero ganador, porque por ejemplo aquí pues tenemos estas dos reinas que están atacando, o estas otras dos reinas que están atacando, o estas dos reinas de acá que se están
atacando. Entonces en este caso este tablero no sería un tablero ganador. Entonces la idea es programar un algoritmo genético de tal manera que pueda resolver este problema. Entonces lo primero que se debe hacer es definir una función fitness, una función de aptitud que habíamos mencionado anteriormente, que le dé un valor a cada uno de estos tableros. Cada tablero pues va a ser un estado o un individuo, como lo habíamos mencionado anteriormente. Entonces en este caso nosotros vamos a considerar como función de actitud el número de pares de reinas que no se atacan. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Por ejemplo, yo aquí tengo entre esta reina y esta reina de aquí tengo un par que no se están atacando. Estas dos reinas de aquí si se están atacando, entonces no lo podría contar. Esta reina con esta reina de acá no se están atacando, entonces ya irían dos, y así sucesivamente. La solución, un tablero solución en el cual no se ataca ninguna, pues debe tener un valor de función fitness de 28. Serían 28 parejas de reinas que no se estarían atacando. Ese sería el valor máximo de la función de actitud que nosotros podemos obtener. Recordemos que después de nosotros crear varios tableros, lo que hacemos es seleccionar parejas de tableros o de individuos con respecto a una probabilidad, y esa probabilidad va dada por el valor de función objetivo que tenga cada uno. Entonces un tablero que tenga un valor más alto pues va a tener una mayor probabilidad de ser elegido, mientras que un tablero que tenga un valor de función fitness más bajo pues va a tener una probabilidad de ser elegido más baja. Posteriormente se elige un punto de cruce, ¿no es cierto? Como lo vemos aquí en la imagen que elegimos en este tercer espacio, para hacer un cruce entre dos tableros que fueron elegidos. Entonces lo que hacemos para cruzar es tomar del primer tablero esta parte, ¿no es cierto?, y combinarla con el complemento del otro tablero para poder generar un nuevo individuo que va a conformar la nueva población. Cada uno de estos tableros debemos poder representarlo en la aplicación que vamos a desarrollar. Para eso, lo que nosotros, como lo mencionamos anteriormente, lo que vamos a hacer es considerar un vector. Ese vector, que también vamos a conocer como cromosoma, lo que va a tener 8 posiciones en las cuales vamos a tener dígitos entre el 1 y el 8 dependiendo de dónde se ubique la reina. Por ejemplo, para este tablero, primer tablero que tenemos, ese vector en la primera posición tendría un 1, 2, 3, 4, 5, un 6, ya que la reina se ubica en la sexta posición. El siguiente dígito que tendría ese vector sería un 7 porque la siguiente reina se ubica en la séptima posición. El siguiente dígito que tendría sería un 2 porque la siguiente reina se ubica en la posición 2 y así sucesivamente. Esa va a ser la forma de representar cada uno de los tableros o estados o individuos en nuestra aplicación. Aquí tenemos el procedimiento de cómo generar los nuevos individuos, la descendencia de la primera población. Vamos a considerar estos cuatro estados primeros. En rojo tenemos la función fitness que habíamos mencionado, o sea, el número de parejas que no se atacan. Este por ejemplo tiene un valor de función fitness de 24, este de 23, de 20 y de 11. Y aquí tenemos la probabilidad de selección. Entonces esa probabilidad de selección, si ustedes son observadores, mientras mayor es el valor de la función de actitud de ese individuo, pues mayor probabilidad va a tener de ser elegido. Y mientras menor valor tenga de función de actitud, pues menor probabilidad va a tener de ser elegido. Entonces, tomamos dos elementos y los cruzamos. Entonces elegimos un punto de cruce. Ese punto de cruce hay distintas formas de seleccionarlo. La más sencilla es elegir un valor aleatorio, se corta ahí y de este primer padre se toma la primera parte y de este segundo padre se toma la segunda parte. Lo mismo para generar otro descendiente. Lo mismo hacemos acá.
seleccionamos este padre, seleccionamos este otro padre, cruzamos y generamos dos individuos. Por último, ¿qué hacemos? Se realiza una mutación. Esa mutación, la probabilidad de que exista una mutación debe ser una probabilidad baja. Sin embargo, por ejemplo, este primer elemento fue sometido a una mutación. Lo que vemos es que este dígito que tenía un valor de 5 cambió a un valor de 1. ¿Cómo hacemos esa mutación? Pues seleccionamos un valor aleatorio, una posición aleatoria, y lo que se hace es cambiar uno de esos valores de manera aleatoria. Entonces ese sería el procedimiento para generar los nuevos elementos de la nueva población. El pseudocódigo de este algoritmo genético básico es el siguiente. Este algoritmo recibe una población, que va a ser nuestra población inicial, y una función de actitud, una función objetivo, que es la que le asigna un valor a cada uno de los elementos o individuos de la población. Este algoritmo retorna un individuo. Por lo general ese individuo pues es el estado que nosotros estamos buscando, o un estado que tenga las características más próximas al estado que nosotros estamos buscando. Entonces lo que vamos a hacer es repetir todo lo que está aquí, todo lo que está en este bloque de código. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno de los individuos de esas poblaciones que se van generando pues cumpla con las características del individuo que estamos buscando, o dicho de otra manera, hasta que encontremos el estado objetivo que estamos buscando. O también podemos detenernos hasta que haya pasado un tiempo considerable. Como lo decíamos, esta función lo que retorna es el mejor individuo con respecto a esa función de actitud o esa función objetivo. ¿Qué hacemos cuando estamos dentro de nuestro ciclo? Lo que hacemos es inicializamos nuestra nueva población, en un principio con un conjunto vacío. Posteriormente entramos a este ciclo for, que va a ir hasta el tamaño de la población que nosotros consideramos. Entonces lo que hacemos es seleccionamos de esa población, y con respecto a esa función fitness seleccionamos un individuo que llamamos X. Aquí hay un pequeño error, este de acá no debe ser Y, sino que seleccionamos otro individuo que se llame Y creamos, del cruce de esos dos individuos, creamos un nuevo individuo para la nueva población. Como lo mencionamos, ese individuo puede ser sometido a una mutación con una pequeña probabilidad aleatoria, y ese individuo se adiciona en la nueva población, y entonces asignamos a población la nueva población para volver a repetir nuestro ciclo, como lo decíamos anteriormente. ¿Hasta cuándo? Hasta que uno de esos individuos de esas poblaciones que se van generando pues tenga las características del individuo que estamos buscando, del estado que estamos buscando, o hasta que haya pasado un tiempo considerable.